Hola, yo soy Rosa. Y yo soy Raquel, y esto es Entre Borradores, un podcast donde compartimos cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. Intentamos sobrevivir en el proceso. Capítulo 1. ¿Por qué escribir? Encontrar tu motivación personal. Pero antes vamos a presentarnos un poco para que sepáis quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde intentamos ir. De hecho, creemos que es importante porque también vais a entender muchas de las cosas, por qué lo hacemos, por qué decimos las cosas que decimos, a qué otros retos nos hemos enfrentado, porque al final la vida es una múltiple de experiencias, y así pues también nos tenemos un poco más de confianza. ¿Quieres empezar? Vale. Se me da fatal presentarme. En algún momento de mi vida algo se fundió en mi cerebro y decidió que cada vez que tengo que presentarme, como si no lo hubiera hecho millones de veces, en clase o en trabajos o en entrevistas, yo me visualizo en un programa de televisión, reality, en el que miro a la cámara con cara de ciervo asustado y con un cartelito aquí abajo con información irrelevante, como Rosa, 34 años, le gusta el chocolate. Vale, ¿quieres decir algo más? Realmente se quedó en el Rosa, 34 años, le gusta el chocolate. Bueno, pues me voy a presentar yo. Yo soy Raquel, ya os había dicho mi nombre. Llevo muchos años metida en el mundo del diseño. Actualmente soy diseñadora en el mundillo digital. Pero también es verdad que llevo escribiendo más en serio como desde los 18 años, pero empecé a escribir historietas creo que con no sé, 8 o 9 años, cuando empezaba a escribir y me gustaba mucho ver anime, me inventaba historias con los personajes. Entonces para mí la escritura siempre ha estado ahí y siempre había cogido el diseño pues como mi trayectoria profesional, pero ha llegado un punto en el que he dicho, oye, ¿y si me lanzo a ser también escritora, no? Al final sacarlo de la zona del hobby, ¿sabes? En plan, dedicarme a ello. Porque ¿y si sí? ¿Y si es posible? ¿Y si ahora que ya se ha presentado mágicamente se ha desbloqueado mi cerebro y sé presentarme un poquito más, en el que os explico que en realidad creo que me pasa un poco como a Raquel? Siempre me estaba inventando historias, me gustaba muchísimo leer desde pequeña, veía también anime, pelis, series. Yo era un personaje más de sea lo que sea que estuviera haciendo, empecé a hacer fanfics, empecé a dibujar también fanfics y un día dejé de hacerlo. Hasta hace poco que dije, pero yo, ¿por qué he dejado de hacer esto? Si a mí me encanta. Y vamos a intentarlo. Sí. Así que nada, ya nos tenéis un poquito más en contexto y ya os hemos ido contando un poco pues por qué nosotras hemos vuelto a escribir, pero os vamos a contar más cómo encontrar realmente esa motivación y cómo llevarla a cabo. Rosa, ¿a ti de dónde te viene la motivación? Vale, esto va a sonar un poco raro, porque la motivación... El querer escribir, en principio, siempre se supone que ha estado ahí, pero ha ganado la parte en la que no iba a hacerlo. Porque tenía miedo, mucho miedo de todo. En algún punto de mi adolescencia, algo se volvió muy oscuro dentro de mí, entonces mi voz interna me decía, no lo hagas, a nadie le va a gustar, es malísimo esto que estás haciendo. Luego estábamos sus amigos que decíamos, por favor, sigue escribiendo, ¿sabes? Porque nos iba pasando cosas y era en plan, ¿pero esto cómo sigue? Y ahí se quedó inacabado eternamente, un montón de historia. Pero bueno, entonces, hace como 2 años, más o menos, me di cuenta de que estaba cansada de no hacer lo que me gustaba. ¿Y qué me gusta hacer? Crear historias y contarlas. He de decir que siempre me he considerado un cuentacuentos, pero me daba mucho miedo admitírmelo a mí misma. Imagínate admitírselo al resto de gente. Entonces, aquí estamos, he decidido tirar para adelante, estoy muy asustada, tengo muchísimo miedo, pero ahora el miedo está en una esquina mirándome, un poquito atado, y yo lo ignoro. ¿Y tú qué tal, Raquel? Le hemos echado flis. Pues mi motivación actualmente para escribir se basa en 2 cosas. La primera es que también hace un par de años tuve un sueño que dije... Coño, ¿cómo mola esta historia? Ay, mira, yo tengo una historia así también. De repente soñé y dije, esto da para libro. Yo más que da para libro fue como, mierda, quiero saber cómo acaba. Entonces dije, oye, ¿por qué no lo escribo yo, no? Entonces empecé a escribir la historia, un poco como la estructura, de qué va a ir el tema, y como que cada vez me fui enganchando un poco más. Me pasó que la vida te atropella, entonces fui bastante a trompicones y hace cosa de más o menos 6 meses
me mudé más cerca del campo y el hecho de volver a estar en un sitio donde no había tanto ruido, la gente también va como más calmada, me dio espacio a pausarme yo también. Y cuando me pausé empecé a encontrar espacios para la creatividad, decidí que tenía que volver a conectar con mi yo más artista. De hecho, lo iré nombrando varias veces, pero he estado haciendo El camino del artista de Julia Cameron, de hecho tenemos por aquí el libro. La verdad es que a mí personalmente me ha ido súper bien. Lo sigo trabajando, las páginas matutinas es algo que me ha ayudado a volver a escribir todos los días y esa ha sido un poco mi motivación. Y luego tengo una motivación que es un poco más oscurilla y me da un poco de vergüenza, pero en más o menos toda esta transformación que estaba viviendo, de repente leo un libro que habían publicado en una edición especial, me lo termino y fue como, ¿pero qué acabo de leer? O sea, quiero decir, un libro demasiado casual para mi gusto, Vale. demasiado personajes muy planos, historia muy sencilla, un world building que técnicamente era una fantasía, pero no existía nada, o sea, no tenía coherencia ni la historia. Y esa historia se había publicado en una edición especial y Preciosa, como siempre. y es uno de los bestsellers del momento, ¿no? Y pensé, hay gente que a lo mejor no ha invertido el tiempo en pensar cómo escribir súper bien, cómo hacer la escritura perfecta, que es un poco lo que yo he intentado hacer todo este tiempo y por lo que me he sentido muy pausada, pero aún así me daban envidia sana de decir, joder, han tenido las narices de ponerse a escribir, han publicado y les ha funcionado. Y yo estoy aquí esperando, pensando, es que lo que estoy haciendo no está bien, y si no lo lee nadie. Bueno, no te Exacto. preocupes. Yo lo voy a leer, ella va a leer mis historias y voy a obligar a mis amigos a que lo lean todo. Sí. Ahora sois nuestros amigos. No tenéis escapatoria. Vaya. Pero esa ha sido también un poco mi motivación. Y ¿recuerdas en qué momento dijiste, vale, ahora sí, toca escribir libro? O sea, me voy a poner ya, esto va a ser real, voy a escribirlo de pe a pa todo el borrador y luego ya veré qué pasa. Vale, pues tú has hablado del camino del artista y yo tengo que decir que empecé a leérmelo, y he sido un desastre, no lo he acabado. Descubre tu magia, de Elizabeth Gilbert, que es la de Comer, Reza, Ama. Ese no me lo he leído, pero he de decir que sobre todo la primera mitad del libro, en la que te dice haz cosas creativas solo porque te gusten, como que hizo un clic en mi cerebro y dije, porque he dejado de hacer todo lo que me gusta. Empecé otra vez a hacer lo que me gusta y poco a poco el volver a disfrutar de dibujar, escribir, imaginar, volví otra vez a imaginarme mundos en mi cabeza, imaginarme como protagonista, imaginarme solo como narradora y ver cómo mis personajes hacen cosas. Me motivó hasta el punto de que un día en el trabajo me vino la inspiración. Yo estaba allí editando vídeos, un poquito aburrida, me vino una idea, empecé a escribir y de repente tenía una trama entera que dije, bueno, pues nada, hay que hacerla. Claro, ¿cómo le voy a decir yo a esa historia que no la voy a escribir? Llega un punto en el que los personajes te amenazan con navajas y o los escribes o se vuelven muy pesados y te aparecen detrás, en plan de ¡Oli! No. Yo creo que aquí también hay un tema, de hecho, si veis entrevistas a Pablo Picasso, él lo decía continuamente, que es que parece que llega un punto en el que como adultos matamos la creatividad porque la asociamos a cosas infantiles. Sí. Dibujar es infantil, escribir es infantil, imaginar mundos es infantil, y resulta que no tiene nada de infantil, ¿no? Al final sí que es verdad que la creatividad nos acompaña toda la vida, pero que si no la cuidamos y no cuidamos a nuestro niño interior es muy fácil que de adultos la matemos. Y es un problema, porque las personas estamos preparados para crear. Y necesitamos tener creatividad en nuestra vida. Entonces, encontrar tu motivación es, desde mi punto de vista, ver realmente pues por qué tú quieres escribir esas historias. Es porque le quieres dar vida a tus sueños, es porque, oye, pues te apetece publicar, de decir, pues, quiero llegar a tener un libro escrito, ¿no? Tengo una amiga que escribe, porque en su día leyó eso de planta un libro, ten un hijo... ¿Planta un libro? Perdón, planta un árbol, escribe un libro, ten un hijo. No, ahora se escribe un hijo. Lo de planta un árbol, escribe un libro y ten un hijo, ella ha decidido que no va a tener hijos, así que ha decidido que va a plantar 2 árboles y a tener 2... Sí, lo has hecho bien. Vale, sí, a plantar 2 árboles y a escribir 2 libros, pues como para compensar el karma. Y eso es su motivación. Me parece perfecto. O sea, quiero decir, las motivaciones no tienen que ser grandes sueños, no tienen que ser la hostia. A veces, sencillamente, que te apetece escribir
Y no tienes por qué ponerte como meta publicar para escribir. O sea, pueden ser una relación contigo misma de, pues me apetece escribir historias para mí, me apetece escribir historias para mis amigos, para mis hijos, lo que te apetezca. La motivación tiene que ser algo tuyo y solo tuyo, sinceramente. Y que lo disfrutes. Por favor, no te todo. lo pongas como un castigo Sí. o como tengo que obligarme a hacer esto porque si no lo hago. No. Lo tienes que hacer porque lo disfrutes, lo tienes que disfrutar. ¿Sabemos que vamos a llorar escribiendo la novela? Puede ser. No nos vamos a engañar. Muchas cosas escribiendo la novela. Pero te tiene que gustar el proceso, te tiene que gustar recorrer ese camino junto a tus personajes. O a lo mejor no es novela lo que quieres escribir, a lo mejor es poesía o ensayos, algo que te guste. Disfrútalo. De hecho, pensad que en la escritura siempre acabamos reflejando cosas de nuestra personalidad. No hay ningún personaje que esté escrito que no refleje algo de cómo eres tú. O al menos a mí me parece como muy difícil hacerlo. Que pueden ser cosas que ni siquiera conoces de ti misma. Pero el hecho de que estés llegando a esas conclusiones es que seguramente lo tengas ahí. Por eso creo que la escritura también muchas veces da miedo. Pero también es un recorrido contigo misma, conocerte más, saber incluso qué te asusta, qué te motiva más allá de la escritura, ¿no? O sea, incluso vas a descubrir, pues yo qué sé, que a lo mejor tu sueño es correr maratones, porque resulta que has escrito un personaje que vive por y para el running y te ves reflejada en ese propio personaje que has escrito, ¿no? O lo que decía ella, tal vez es la poesía. Y es más el expresarte con palabras, con el mimo y la música, que no tanto escribir novelas. O quieres desahogarte también, la poesía muchas veces lo que te hace es desgarrarte el alma, explicas cómo te sientes en ese momento, cómo ves el mundo, que puede ser horrible o puede ser precioso. Nunca se sabe. Adelante. Y la única cosa que te diría es que para encontrar tu motivación tienes que matar el perfeccionismo. Sí, olvídate de hacerlo todo perfecto a la primera, vas a tener que rehacer 1000 veces lo que estés haciendo. Sí. Como por ejemplo hacer el borrador, escríbelo. Tú cuando ya esté escrito, te lo revisas 8 veces si quieres. Hay una frase que se dice siempre en diseño, que es antes hecho que perfecto. Para seguir refinando el diseño, para seguir bajando el píxel al milímetro, para que te queden los colores más brillantes del mundo, necesitas primero tenerlo hecho. Si no está hecho, no te sirve de nada ponerte a refinar una pequeña parte de todo un diseño. Yo esto lo llevo también a la escritura. Eso se aplica perfecto en las animaciones, porque para empezar cualquier animación primero tienes que poner los keyframes, que son los puntos clave, que en la escritura podríamos considerarlos como los plot twists. Por ejemplo. Y a partir de ahí, mover y animar y decidir la curva que va a tener, lo rápido que va a ir, lo lento, si va a tener una parábola, cualquier cosa, pero primero tienes que tener claro los puntos clave. Sí. Así que mata el perfeccionismo. Sabemos que es muy difícil. Somos dos personas que tienen muchos problemas con este tema en concreto. Pero lo he comentado, mejor hacerlo primero, hacerlo y disfrutarlo. Y luego ya llegarán las correcciones y las correcciones y las correcciones. Sobre todo si es tu primera novela. Porque, gente, es muy difícil que la clavemos a la primera con el primer borrador. Sí. Además, O sea, yo creo que si están aquí, si estáis aquí, igual que nosotras, sois lectores y lectoras. O sea, os habéis hinchado a leer y sabéis muchas veces distinguir cuándo es la primera novela de una autora o cuando lleva 10 a la espalda, porque se nota muchísimo la diferencia. Creo que tenemos que ir a por todas y intentarlo y que salga lo que salga. Y algo que he visto en otras autoras es que muchas veces escriben novelas que no tienen intención de publicar. O que se quedan años en el cajón guardados y de repente recuerdas que tienes esa historia, le das una vuelta y la cambias totalmente. O simplemente, como ya tienes más herramientas, tienes más bagaje, sabes cómo explicar las cosas, haces una reescritura y para adelante. De hecho, lo de las reescrituras, que sepáis que llegará en algún momento como reto, es una de las cosas que vamos a trabajar. Y a mí me gustaría ir cerrando un poco este primer capítulo, porque vamos a intentar que los capítulos sean siempre de unos 15 minutitos más o menos, con la reflexión de date espacio para notar cómo creces. O sea, para mí, yo he hecho la vista atrás, llevo 10 años en el mundo del diseño, yo he hecho la vista atrás de cuando empecé a diseñar y cómo diseño ahora, y hay un gap increíble. Y, te sientes muy orgullosa del recorrido que has ido haciendo, porque
cada trabajo que vas realizando es un pasito más hacia realmente el tipo de escritor, diseñador, animador, etcétera, que quieras ser. Entonces, siéntete súper orgulloso de tu primer borrador, siéntete súper orgulloso de tu primer libro. Porque Es que lo has acabado. Claro, es que has dado el paso más difícil, que es hacerlo. Has empezado y lo has acabado. Claro. Esto, no aparte del diseño, yo estoy en la parte de animación y edición de vídeo y veo cosas que hice al principio que en su momento era como, es súper difícil, pero mira que bien me ha salido. 10 años después lo miro y digo, oh, honey, pero qué bien lo hiciste porque seguiste adelante. Entonces, a mí me gustaría cerrar la reflexión con: encuentra tu motivación personal, tiene que ser algo tuyo y solo tuyo. De hecho, si no la quieres compartir, no pasa nada. Pero si queréis podéis hacerlo en comentarios. A veces nuestras motivaciones son oscuras y no pasa nada. No os juzguéis. A veces no tienes clara cuál es tu motivación, no pasa nada, puedes seguir adelante y ya la encontrarás. Y junto con eso, una vez que la encuentres, no dejes que te la mate el perfeccionismo y escribe. Y pásatelo bien. Y disfruta el proceso. Muchas gracias por quedaros aquí con nosotras. Este ha sido nuestro primer episodio. Como veis, también nos hemos lanzado a la piscina, no tenemos ni idea de hacer podcast, pero aquí estamos. Así un poco como para demostraros que con las que tira es lo mismo. En la bio del podcast vamos a dejaros nuestras redes sociales para que podáis seguirnos y podáis ver un poquito más el proceso de creación tanto de la novela como del podcast. Y solo nos queda decir que nos vemos en el siguiente episodio, que tratará sobre cómo crear y mantener un hábito de escritura. Y si nosotras lo tenemos. Sí que es muy importante esto. Chao, chao. Chao.